La hora 13, 18 minutos, nos metemos de lleno en esto que les había anticipado antes de irnos a la pausa. La polémica que no tardó en instalarse después de la decisión del ministro de Seguridad, ¿no es cierto?, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, de implementar este reglamento para otorgarle más poder a las fuerzas federales. Estamos ya en comunicación telefónica con el ministro de Justicia, Germán Garabano. ¿Cómo le va, Garabano? Viviana, Fernando, lo estamos saludando y escuchando atentamente. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, un placer tomar contacto con usted. Teníamos muchas ganas de preguntarle tantas cosas. Primero, bueno, entendemos su opinión y conocemos que está completamente de acuerdo con la decisión que ha tomado la ministra Patricia Bullrich, ¿verdad? Es una decisión que ella toma en el ámbito de sus competencias, siguiendo estándares de Naciones Unidas en la materia, y que está enfocado en las fuerzas federales que hoy tienen desafíos muy grandes vinculados al combate al narcotráfico, la criminalidad organizada a lo largo y ancho del país. En esta línea, ayer el presidente, en la presentación que hicimos de los resultados del programa Reforma Justicia 2020, ya marcó, ¿no?, los avances que ha hecho Argentina en la materia, pero los desafíos que en definitiva todavía enfrentamos como país para mejorar la situación de la seguridad y especialmente poder ir cada vez más alejando, sometiendo a proceso y demás a las organizaciones delictivas que durante muchos años proliferaron. Y por supuesto quería preguntarle qué opina sobre la declaración del juez que decidió tomar y hacer uso de este pedido que hizo en su presentación Miriam Bergman, la abogada de la Correpi, incluso una víctima de Gatillo Fácil y una sobreviviente, de hacer uso a este pedido y de declarar la decisión de la ministra Patricia Bullrich de inconstitucional. Lo escuché a usted decir que habitualmente él suele inmiscuirse en lugares que no le corresponde. Sí, él es un juez, yo he sido colega de él, hemos sido los dos jueces en la Ciudad de Buenos Aires. Él tiene una tendencia, como dije hoy, a excederse de sus competencias. Esto es una decisión ministerial sobre fuerzas federales, en las cuales él a priori no tiene competencia. Es un tema legal y también yo creo que invitaría una reflexión, porque si nosotros vamos a depositar armas en las fuerzas de seguridad, tenemos que correr el viejo preconcepto ligado a la dictadura, ligado a los casos que hubo. De hecho, hubo muchos de gatillo fácil en el pasado. Hoy repasábamos estadísticas con la ministra Bullrich a la mañana en una reunión, y donde se ve que realmente la cantidad de casos de muertes de personas en enfrentamientos, lo cual no quiere decir que hayan sido casos de gatillo fácil, en los últimos 3 años han caído sustancialmente. Ella nos hablaba de solo 38 personas fallecidas en ese contexto, en un contexto además donde Argentina en los últimos años han disminuido notablemente la cantidad de homicidios, ¿no?, de personas muertas en general en forma violenta, con lo cual Argentina está dando pasos en estos últimos años en la dirección correcta frente al delito, con una reducción de índices en la criminalidad, una reducción de índices en la cantidad de homicidios y una reducción de índices en la cantidad de personas fallecidas en enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y delincuentes. Entonces, me parece que hay un trabajo muy serio que tiene que ver en este caso con una reglamentación de facultades propias de las fuerzas de seguridad federales, y que si un policía o si un agente de cualquiera de las fuerzas de seguridad federales se excede, será obviamente investigado, y si se excedió, será juzgado y eventualmente condenado y con el máximo rigor. Pero me parece que no podemos generar un preconcepto y pensar que las personas a las que nosotros le delegamos que tengan un arma en poder del Estado, que están para protegernos y servirnos a todos, que vayamos a pensar que van a cometer excesos o que van a disparar sin sentido. Me parece que eso es poner el carro delante de los caballos. Doctor, Fernando Rodríguez le habla aquí. Permítame hacerle 2 preguntas, por favor. La primera, usted mencionaba que estaban hablando de estadísticas hoy con la ministra Bullrich y hablaban de la fuerte baja en la cantidad de civiles muertos en enfrentamientos con la policía. Usted habló de 38. También esas cifras hablan de una caída bastante abrupta de la cantidad de policías
muertos en esos enfrentamientos. Son 7 y se mantiene una relación siempre de 6-1. Lo que le quiero preguntar al respecto es, si las cifras vienen disminuyendo, ¿tiene sentido darle más poder de fuego o alimentarle el poder de fuego a la policía para resolver esos conflictos y no utilizar otros medios que no sean letales? Por ejemplo, y eso luego se lo voy a volver a preguntar, las pistolas Taser, que fueron objeto de un debate aquí en la ciudad hace 5 años. Bueno, a ver, empiezo por atrás. Las pistolas Taser y cualquiera de esos dispositivos, en realidad, obviamente, yo personalmente, y así lo falló el Tribunal Superior, en definitiva, creo que obviamente es un camino que muchas fuerzas de seguridad han implementado con buenos resultados, y obviamente hay que avanzar en esa dirección. También lo que hay que hacer acá, una distinción, es entre las fuerzas federales y el delito urbano. Pensemos que hoy, a partir del traspaso de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, las fuerzas federales tienen esencialmente competencia en delitos graves vinculados a asociaciones delictivas, a narcotráfico, realmente a delitos vinculados a la tenencia de armas de guerra, de explosivos, de trata de personas, donde estamos hablando de organizaciones delictivas y no de una persona que sale a cometer un hurto o un robo aislado, ¿no? Me parece que esto Permítame que me interrumpa, porque hoy las fuerzas federales, por ejemplo, tenemos prefectura en la Villa 2124, Gendarmería en la Villa C14, haciendo prevención de delito urbano, y en esos lugares muchas veces es la propia gente del lugar que se queja de la brutalidad policial. Yo ahí no coincido. En realidad, lamentablemente, el hecho de que haya fuerzas federales en algunos de estos lugares tiene que ver con el desarrollo que tuvo el narcotráfico durante la década anterior, especialmente en esas zonas donde llegó a poner de algún modo en crisis el Estado de Derecho y la presencia del Estado. Y lo que han hecho estas fuerzas, que venían desde el gobierno anterior en esos lugares, es tratar de algún modo de recrear la presencia del Estado y el cumplimiento de la ley en zonas que antes tenían niveles de homicidios altísimos, y que, como bien vos señalás y coincidís, estos niveles de homicidio en estos lugares calientes, donde imperaban bandas de narcotraficantes, han disminuido considerablemente por la buena gestión en materia de seguridad. Y respecto a lo que vos señalás, que era el comienzo de la pregunta, vinculado a por qué no se siguió, si no era necesario, porque las cifras están bajando, y me parece bueno ponernos de acuerdo en que las cifras están realmente bajando, es que en esto Argentina se adecua a lo que es la legislación mundial y lo que fija las propias Naciones Unidas en la materia. Hoy la ministra me señalaba que se seguía al pie de la letra las reglamentaciones de Naciones Unidas sobre la materia. Lo que pasa es que lo que había antes, que se había hecho durante el gobierno anterior, estaba al borde del ridículo en algunos casos, sobre todo cuando uno tiene que enfrentar organizaciones, por ejemplo, narcotráfico, con un poder de fuego realmente muy grande. Si no, me parece que nos confundimos, y a lo mejor parte del desinterés que tuvo el gobierno anterior para enfrentar estas bandas de narcotraficantes haya tenido que ver con esta reglamentación, pero me parece que ahí está el foco donde estuvo mal puesto, y donde hoy el gobierno ha logrado ir generando una corrección desde la actitud de estas fuerzas de seguridad, el trabajo que realizan, y eso también hay que adecuarlo reglamentariamente. Y también me parece que es importante señalar, que hoy me lo marcaba la ministra, es la capacitación que se hace en relación al tiro, los exámenes médicos, psicológicos, y cómo también la policía y las fuerzas de seguridad federales tienen una auditoría y un control permanente sobre el uso o el no uso de las armas de fuego y la capacidad de sus propios agentes para este uso, que también en esto ha habido progresos muy grandes, que son los que también ayudan a que, como bien señalábamos ambos, las cifras hayan disminuido en todos los casos, en el de homicidios, en el de muertos en enfrentamientos y en el de personal de fuerzas de seguridad muertos. Ministro, le agradecemos muchísimo el contacto y su tiempo por esperarnos. No, muchas gracias a ustedes, muy buenos días.